Mis padres me rechazaron, luego exigieron que vendiera mi casa por la deuda de $200K de mi hermana. Dije que no. Ellos golpearon mis puertas con mazos, solo para darse cuenta que yo no vivía allí. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Ya sabe exactamente de qué tipo de llamada estoy hablando. Esa que lo arranca violentamente de un sueño profundo, dejándolo sin aliento mientras su corazón intenta salir de su caja torácica antes de que el cerebro procese lo que ocurre. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad de la habitación, mostrando un número desconocido. Mi primer pensamiento de pánico fue para Julián. Él era un médico especializado en tecnología médica, y de vez en cuando, tenía que atender consultas de emergencia a altas horas de la noche. Pero Julián estaba acostado a mi lado, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo lento y constante, completamente ajeno al brillante rectángulo de angustia que yo sostenía en la mano. Deslicé la pantalla para responder, con la voz pastosa por el sueño y una creciente sensación de pánico. «¿Hola?», susurré, intentando no despertarlo. La voz de un hombre, tranquila, profunda y alarmantemente formal, interrumpió el pesado silencio de la habitación. «¿Hablo con Valeria?», preguntó. «Sí», dije, incorporándome despacio, la manta caliente de repente me pareció una capa de hielo sobre la piel. «¿Quién habla?». «Habla el oficial Torres, del departamento de policía de Lakewood. Llamo en relación con sus padres, Marcos y Silvia, y su hermana, Camila». Se me cortó la respiración, quedándose atrapada en mi garganta. Lakewood era mi antiguo pueblo natal, a cientos de kilómetros de la vida que había construido para mí. No había hablado con ninguno de ellos en 5 largos años. Ni un saludo navideño, ni un mensaje de cumpleaños, absolutamente nada. ¿Qué podía haber pasado? ¿Están bien?, pregunté, sintiendo un sabor a óxido viejo en mi boca seca. Fue un reflejo, un viejo y patético instinto de la hermana mayor responsable que creía haber eliminado con éxito media década atrás. «Físicamente están ilesos, señora», dijo el oficial Torres con un tono firme. «Pero han sido puestos bajo custodia. Fueron detenidos hace aproximadamente 1 hora por los delitos graves de allanamiento de morada y destrucción severa de propiedad privada». Me apreté el puente de la nariz, cerrando los ojos con fuerza, tratando de procesar la absurda cadena de palabras que acababa de escuchar. Allanamiento de morada, destrucción de propiedad. Mis padres tenían casi 70 años. Mi padre, Marcos, tenía problemas en las rodillas y mi madre, Silvia, se quejaba si tenía que caminar demasiado en el supermercado. Y mi hermana, Camila, era una princesa consentida y delicada que lloraba si se le rompía una uña. No eran criminales. Solo eran malas personas. «No entiendo», tartamudeé, sintiéndome atrapada en una extraña pesadilla. «¿Dónde ocurrió esto?». Y entonces el oficial Torres pronunció las palabras que me provocaron un violento escalofrío por toda la columna vertebral. «En el número 114 de la Avenida de los Sauces». Golpearon repetidamente las puertas y ventanas delanteras con mazos, insistiendo en que le estaban dando una lección a su hija desagradecida. Sin embargo, la actual propietaria de la casa, una mujer de la tercera edad llamada doña Beatriz, declaró que nunca los había visto en su vida. Estaba aterrorizada. Se encerró en el baño de la planta alta y llamó al 911. El 114 de la Avenida de los Sauces. Mi casa. O, al menos, la que solía ser mi casa. Una sensación extraña, pesada y fría me recorrió todo el cuerpo. No era pavor. No era miedo. Era algo completamente distinto, algo increíblemente agudo, brutalmente claro y devastadoramente definitivo. Me levanté de la cama, apoyando los pies descalzos sobre el frío suelo de madera, y caminé hacia la gran ventana de mi nuevo apartamento, contemplando las tranquilas y brillantes luces de la ciudad que se suponía era mi escape definitivo. «Señora, ¿sigue ahí?», preguntó el oficial, dejando ver un deje de preocupación en su tono profesional. «Aquí estoy», dije con la voz completamente firme, los restos del sueño habían sido borrados por una repentina descarga de adrenalina fría. «Creo que es mejor que me lo cuente absolutamente todo». Lo hizo, y mientras hablaba,
detallando la violencia de sus acciones, la historia de los últimos 5 años, una historia de paz ganada con esfuerzo que había defendido con uñas y dientes, se derrumbó a mi alrededor. Pero lo que mi familia tóxica y egocéntrica no sabía, lo que no podían haber comprendido en su ciega e indignada rabia, era que cuando tomaron esos mazos e intentaron destruir físicamente mi mundo, habían atacado la casa equivocada. Y yo no era quien iba a pagar las consecuencias. Para entender verdaderamente cómo mi anciano y supuestamente respetable padre terminó con un pesado mazo de acero en las manos en mitad de la noche, hay que retroceder exactamente 5 años. Yo tenía 29 años y trabajaba jornadas agotadoras como ingeniera de software. Desde que me gradué de la universidad, había vivido con la disciplina de un monje. Conducía un sedán viejo y abollado de 12 años que vibraba cuando superaba los 100 km por hora en la carretera. Llevaba mi comida en recipientes de plástico todos los días, comiendo sándwiches sencillos en mi escritorio mientras mis compañeros salían a comer sushi. Mi idea de un viernes por la noche alocado era quedarme en casa, tomar agua del grifo y ver documentales gratuitos. Sacrifiqué cada lujo, cada vacación y cada gramo de alegría frívola por una única razón, el pago inicial de una casa. Y finalmente lo había logrado. Tenía $120,000 guardados de forma segura en mi cuenta de ahorros. Era, sin duda, el mayor logro de toda mi vida. Aquel sábado en particular, conduje a casa de mis padres para lo que se suponía sería nuestra tradicional, aunque habitualmente tensa, cena familiar. El conocimiento de esa cuenta de ahorros me quemaba en el bolsillo, dándome una inusual confianza. No veía la hora de soltar la noticia con naturalidad para demostrarles finalmente que la hija callada y aburrida había construido algo sólido. Cuando llegué, la casa olía a carne asada y a velas caras. Mi madre, Silvia, abrió la puerta. Me dio un abrazo rígido y protocolario, mientras sus ojos se desviaban de inmediato por encima de mi hombro, revisando si traía algo o, más probablemente, buscando a la verdadera estrella de la familia. Mi padre, Marcos, me saludó con un leve gesto de cabeza desde su sillón reclinable. Luego, bajando las escaleras como si fuera de la realeza descendiendo para mezclarse con los plebeyos, apareció mi hermana menor, Camila. Camila era la innegable hija consentida. Era hermosa, encantadora sin esfuerzo y poseía un talento único para interpretar el papel de víctima frágil cada vez que la vida le exigía algún esfuerzo real. Venía acompañada de su esposo, Esteban, un hombre con una sonrisa demasiado grande y trajes demasiado llamativos para alguien que nunca había mantenido un trabajo estable. Esteban era un manipulador de palabras fáciles, y Camila estaba absolutamente obsesionada con él. Grandes noticias. Reúnanse todos, anunció Esteban en voz alta, aplaudiendo antes de que yo tuviera tiempo de quitarme el abrigo. Todos nos acercamos a la mesa del comedor. Me tragué la noticia sobre el fondo para mi casa, decidiendo dejar que Camila fuera el centro de atención, como siempre. Esteban extendió una serie de gráficos impresos en papel satinado sobre la mesa de comedor. Es un algoritmo revolucionario de comercio de criptomonedas, proclamó Esteban con una voz impregnada de entusiasmo de vendedor. Es prácticamente una máquina de imprimir dinero. Cero riesgo, retornos masivos. Estamos hablando de riqueza generacional. Miré los gráficos. Estaban llenos de tecnicismos de moda y flechas ascendentes que no tenían ningún sentido matemático. Era una estafa evidente o, en el mejor de los casos, una apuesta increíblemente tonta. Mis padres, sin embargo, miraban a Esteban como si acabara de descubrir la cura contra el envejecimiento. «Ay, Camila, mi amor, esto suena absolutamente increíble», exclamó mi madre con emoción, llevándose las manos al pecho. Solo hay un pequeño obstáculo, continuó Esteban, dirigiendo hábilmente su mirada hacia mí. Necesitamos un poco de capital semilla para acceder al fondo de inversión de nivel superior. $200,000 para ser exactos. La cifra quedó suspendida en el aire, densa y sofocante. $200,000. Sentí un nudo frío en la boca del estómago. Lentamente, los 4 giraron la cabeza para mirarme fijamente. No era una petición. Era una imposición. Camila usó su arma secreta, un puchero con el labio inferior y ojos grandes de súplica. Valeria, te va de maravilla en esa empresa de tecnología. Te sientas frente a la computadora todo el día y ganas muchísimo dinero.
Esteban y yo somos visionarios, pero necesitamos tu ayuda para hacer rica a esta familia. Miré el puchero falso de Camila, el rostro ansioso de mi madre y la mirada severa y exigente de mi padre. Mi propio sueño, mi independencia ganada con tanto esfuerzo, se sintió como ceniza en mi boca. Respiré hondo. Esteban, tu último proyecto fue un negocio fallido de dropshipping que les costó a mis papás $30,000. Antes de eso, fue una aplicación de comida gourmet para perros. No voy a financiar una estafa de criptomonedas. Camila golpeó la mesa con las manos, rompiendo instantáneamente en un llanto teatral. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sollozó. Lo sabía. Siempre me has tenido envidia. ¿Quieres verme fracasar? Mi madre corrió de inmediato al lado de Camila, lanzándome una mirada de puro odio. Mi padre se levantó, dominando la mesa. No vas a faltarle el respeto a tu hermana ni a su esposo en mi casa, Valeria, bramó, señalándome la cara con un dedo grueso. Tienes el dinero. Sé que lo tienes. Lo acumulas mientras tu hermana sufre. La familia se ayuda. Vas a transferir ese dinero a la cuenta de Esteban el lunes por la mañana. Me mantuve firme, aunque me temblaban las manos. Tengo $120,000, dije con la voz extrañamente tranquila. Y son para mi casa. He ahorrado durante 7 años. No los voy a tirar a la basura en una estafa. El rostro de mi padre se tornó de un peligroso color violáceo. Una casa es solo madera y vidrio, escupió. El futuro de tu hermana está en juego. Si sales de aquí con ese dinero, si le das la espalda a tu propia sangre cuando más te necesitan, entonces dejarás de ser mi hija. Estarás muerta para nosotros. El ultimátum resonó en el comedor. Los miré. Los miré de verdad, el egoísmo tóxico, la manipulación descarada. No me querían a mí. Querían lo que yo podía proveerles. Está bien, dije, tomando mi abrigo. Si ese es el precio para pertenecer a esta familia, no puedo pagarlo. Salí por la puerta principal, dejando atrás sus gritos, y no miré atrás. Los primeros meses después de aquella cena transcurrieron en una calma extraña y desconcertante. El silencio de mi familia fue absoluto y ensordecedor. Cada festividad importante, cada cumpleaños servía como un recordatorio doloroso de las personas que había perdido. Pero bajo esa capa inicial de dolor, comenzó a brotar una pequeña y liberadora semilla de paz. Nadie me exigía mi sueldo. Nadie me llamaba a deshoras para que los rescatara de emergencias que ellos mismos se habían provocado. Mi tiempo, mi energía y, lo más importante, mi dinero eran enteramente míos. Exactamente 6 meses después de salir de casa de mis padres, firmé las escrituras de una hermosa y modesta casa de 2 habitaciones en la Avenida de los Sauces. No era una mansión, pero era mía. Cada metro cuadrado me pertenecía. Pasé los fines de semana con pintura en el cabello y tierra bajo las uñas. Pinté la sala de un tono crema cálido y acogedor. Planté un pequeño jardín de rosas en el patio trasero. Aprendí a reparar las tuberías bajo el fregadero de la cocina viendo tutoriales en internet. Cada golpe de martillo, cada pasada de brocha se sentía como si estuviera construyendo físicamente una barrera entre mi pasado y yo. Esa casa era mi fortaleza, una manifestación física de mi independencia donde su ruido tóxico no podía alcanzarme. Sin el drama constante de mi familia arrastrándome hacia abajo, dediqué toda mi energía mental a mi carrera. Los resultados fueron casi inmediatos. Resolví problemas complejos, lideré importantes lanzamientos de software y obtuve un gran ascenso. Mi salario aumentó considerablemente. Y por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Como ya no acumulaba cada centavo por miedo, me permití empezar a vivir. Asistí a conferencias del sector en todo el país, ampliando mi red de contactos. Fue en una de estas conferencias, una gran cumbre tecnológica en Austin, Texas, donde conocí a Julián. Estaba sentado a mi lado en una mesa redonda que debatía el futuro de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Era médico, brillante pero increíblemente humilde, con una risa cálida que le iluminaba los ojos. Terminamos tomando café después del panel, y ese café se convirtió en una cena de 3 horas.
Julián era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Escuchaba con atención, hacía preguntas que demostraban que realmente le importaban mis respuestas y me trataba como a una igual. Comenzamos una relación a distancia, pasando horas en videollamadas todas las noches y viajando para vernos cada vez que nuestros horarios lo permitían. Por primera vez en mis 34 años de existencia, estaba en una relación que se sentía como una verdadera compañera, no como una misión de rescate donde se esperaba que yo hiciera el papel de mártir. Al año de noviazgo, Julián finalmente hizo la pregunta que yo había estado esquivando hábilmente. Estábamos sentados en mi sofá en la Avenida de los Sauces, tomando vino. «Nunca hablas de tus padres, Valeria», dijo suavemente, pasándome la mano por el cabello, «ni de tu hermana. Es como si hubieras aparecido en el mundo ya adulta a los 29 años». Me quedé helada, con el corazón acelerado. Tenía miedo de que si le decía la verdad, si le explicaba la disfunción de la que venía, me miraría de otra manera. Pensaría que estaba rota o, peor aún, que era fría y desalmada por haberlos abandonado. Pero miré sus ojos firmes y pacientes y decidí arriesgarme. Se lo conté todo, el síndrome de la hija consentida, el constante chantaje emocional, la estafa de las criptomonedas y el brutal ultimátum final. Cuando terminé, me preparé para el juicio. En lugar de eso, Julián me acercó a él y me besó la frente. «Hiciste lo más difícil y valiente que una persona puede hacer», dijo. «Elegiste tu propia paz. Estoy increíblemente orgulloso de ti». Escuchar esas palabras de su boca fue como si me quitaran un peso asfixiante de encima. Con Julián, yo no era un cajero automático. No era una decepción. Solo era Valeria, y eso era más que suficiente. Pasé los siguientes 4 años viviendo en absoluta tranquilidad. Mi fortaleza estaba segura. Y, por supuesto, fue en ese momento cuando los fantasmas decidieron volver a aparecer. Ocurrió un martes cualquiera por la mañana, un correo se filtró por mis filtros digitales y aterrizó directamente en mi carpeta de correo no deseado. Era un mensaje de una dirección que no reconocía, solo una cadena de números y letras al azar. Pero fue el asunto lo que me congeló la sangre, deteniendo mis dedos sobre el teclado. Decía en mayúsculas, urgente, vida o muerte para Camila. Era de mi madre, Silvia. Mi primer instinto, perfeccionado por años de contacto cero absoluto, fue borrarlo de inmediato, enviarlo directo a la papelera digital y vaciarla. Pero las palabras vida o muerte se quedaron grabadas en mi mente. ¿Y si habían tenido un accidente automovilístico terrible? ¿Y si Camila estaba realmente enferma de gravedad? A pesar de los años de terapia, a pesar de la fortaleza que había construido, una pequeña y arraigada chispa de deber fraternal se encendió dentro de mí. Abrí el correo. Era un texto caótico y desesperado. Valeria, sé que no hemos hablado en años. Sé que se dijeron cosas terribles, pero te lo ruego como madre. Necesitamos verte. Es sobre Camila. Está en un peligro terrible. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Por favor, solo reúnete con nosotros en la cafetería de la calle principal este sábado a mediodía. Solo escúchanos. Es todo lo que pido. Mamá. Me quedé sentada en mi silla de oficina mirando la pantalla hasta que las palabras se borraron. Durante 2 agobiantes días dudé sobre qué hacer. Se sentía como estar al borde de un abismo oscuro y familiar. Esa noche le mostré el correo a Julián durante la cena. Lo leyó con atención, frunciendo el ceño con preocupación. Esto tiene toda la pinta de ser manipulación, Val, dijo, manteniendo la voz suave pero firme. Saben exactamente qué botones emocionales presionar para que reacciones. Lo sé, suspiré, frotándome las sienes. Sé que probablemente sea una trampa. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si Camila realmente tiene un problema que pone en peligro su vida? Si ignoro esto y le pasa algo horrible, nunca podré perdonármelo. Julián se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. ¿Y si es una trampa?, rebatió, cuando ha terminado esto de otra forma que no sea exigiéndote dinero. ¿Qué podría ser diferente esta vez? Tenía toda la razón. Nada en ellos habría cambiado milagrosamente en 5 años. Pero la incertidumbre era un veneno. Tenía que saberlo.
Tenía que mirarlos a los ojos, escuchar la historia que hubieran inventado y comprobarlo por mí misma, aunque solo fuera para silenciar esa pequeña voz de culpa de una vez por todas. Voy a ir, le dije a Julián. Pero voy a poner reglas estrictas. No voy a hacer promesas. No llevaré mi chequera. Solo voy a escuchar. Y en el segundo en que crucen la línea, me largo. Julián asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Tendré mi teléfono a la mano. Llámame si necesitas una excusa para salir, dijo. Pasé el resto de la semana preparándome mentalmente. Me repetía que ahora era una persona diferente, fuerte y segura. No dejaría que me quebraran. Pero a medida que se acercaba el sábado, la ansiedad me carcomía el estómago, recordándome que algunas heridas nunca se cierran del todo. Conduje las 4 horas de regreso a mi antiguo pueblo ese sábado, apretando el volante con tanta fuerza que se me blanquearon los nudillos. La cafetería de la calle principal se veía exactamente igual que hace 5 años. Todavía tenía el toldo rojo descolorido y el olor persistente a café quemado. Respiré hondo para armarme de valor y empujé la puerta de vidrio. Ya estaban allí, sentados en un reservado con asientos de vinilo desgastados en el rincón del fondo. Al acercarme, el paso del tiempo se hizo evidente. Mi padre se veía notablemente más viejo, con los hombros caídos y el rostro marcado por un profundo estrés. Mi madre se veía frágil, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Y Camila? Camila parecía un desastre absoluto. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, se comía las uñas hasta la carne y se veía pálida y aterrorizada. El gran ausente era su esposo, Esteban. Me deslicé en el asiento frente a ellos. El ambiente era tenso y sofocante. Nadie pidió comida. Antes de que pudiera decir hola, mi madre se estiró sobre la mesa y me tomó de la mano de forma desesperada. Valeria, gracias a Dios que viniste, sollozó, con los ojos llenos de lágrimas. No te habríamos molestado si no fuera por lo peor que te puedas imaginar. Retiré la mano con suavidad pero con firmeza. Dime qué está pasando, mamá. ¿Dónde está Esteban? Camila dejó escapar un sollozo ahogado. Está escondido, susurró con voz temblorosa. Todos lo estamos. Entonces, la absurda e inevitable historia salió a la luz. Camila y Esteban, en su infinita sabiduría financiera, no habían renunciado al sueño de las criptomonedas. De hecho, habían redoblado la apuesta. Esteban había convencido a Camila de pedir enormes préstamos con intereses altísimos a personas muy peligrosas para invertir en una nueva moneda digital. La moneda colapsó por completo de la noche a la mañana. El dinero se esfumó. ¿Cuánto? Pregunté con voz plana, preparándome para el impacto. $200,000, murmuró mi padre, mirando fijamente una mancha en la mesa. $200,000. Sentí una risa histérica subir por mi garganta, pero la contuve. Siempre era una cantidad mayor. La incompetencia era asombrosa. ¿Y quieren su dinero de vuelta ahora mismo?, lloró Camila, ocultando el rostro entre las manos. No están jugando, Val. Tienen hombres vigilando nuestro apartamento. Saben dónde viven mamá y papá. Incluso te mencionaron a ti. Dijeron que si no pagamos para fin de mes, le van a romper las piernas a Esteban y luego vendrán por mí. Me van a matar, Valeria. Mi madre comenzó a llorar abiertamente en el local. Esto era todo. Esta era la situación de vida o muerte. No una enfermedad terminal, no un trágico accidente, solo otro de los catastróficos fracasos financieros de Camila orquestado por su inútil esposo. Me quedé allí sentada, fría y distante, esperando el desenlace. Sabía que venía. Pude ver a mi padre recuperar el aliento, transformándose de anciano derrotado de vuelta al patriarca exigente. Me miró fijamente a los ojos, dejando atrás la actitud de tristeza. Tienes que vender tu casa, Valeria, dijo con voz dura e imperiosa. Es la única salida. Compraste ese lugar hace 5 años. La plusvalía de la propiedad, más lo que tengas guardado, será suficiente para cubrir la deuda de tu hermana y salvarle la vida. Tienes que hacerlo. Lo miré fijamente.
5 años de silencio absoluto. 5 años en los que no les importó si estaba viva o muerta. Y su gran plan de reencuentro era exigir que liquidara el único espacio seguro que tenía en el mundo para rescatar a mi hermana de su propia irresponsabilidad. La audacia era casi impresionante. No, dije. La única sílaba cayó sobre la mesa con el peso del plomo. ¿Qué? Jadeó mi madre, secándose las lágrimas como si yo hubiera hablado en otro idioma. No, repetí, inclinándome ligeramente hacia adelante. Miré directamente a Camila. Tú y Esteban cavaron este enorme hoyo. Averigüen ustedes cómo salir de él. Vendan su auto costoso. Vendan sus bolsos de marca. Declárense en bancarrota. Vayan con la policía. Eso es lo que hacen los adultos normales. Mi casa no es la solución mágica a tus problemas. Busqué en mi bolso, saqué un billete de $20 y lo dejé sobre la mesa para cubrir los cafés que ni siquiera habían probado. He terminado. No vuelvan a contactarme. Me levanté y salí de la cafetería. Esta vez no hubo tristeza. No hubo culpa. Solo una rabia fría y furiosa me quemaba el pecho. Sinceramente pensé que salir de esa cafetería sería el final de todo. Supuse que se darían cuenta de que el pozo estaba completamente seco y buscarían a otra persona a quien estafar. Estaba equivocada. Irme no fue el final, fue simplemente la declaración de guerra. El acoso psicológico comenzó a la mañana siguiente. Empezó con una ráfaga de llamadas telefónicas. Primero desde el número de mi madre, luego el de mi padre, luego el de Camila. Cuando los bloqueé a todos, empezaron a usar números temporales. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Me sentaba a la mesa de la cocina a escuchar las grabaciones por puro sentido de preservación. Los mensajes de mi madre eran monólogos largos, dramáticos y lacrimógenos sobre cómo estaba sentenciando a mi propia hermana a muerte. Los de Camila eran desesperados, hiperventilando, suplicándome que firmara las escrituras de la casa. Pero los mensajes de voz de mi padre eran los que realmente me helaban la sangre. No eran tristes, eran furiosos. Eres una mocosa egoísta, gruñía su voz a través del altavoz, baja y amenazante. Somos tu familia. Nos lo debes. ¿Crees que puedes esconderte en esa casita tuya mientras nosotros sufrimos? No dejaremos que te salgas con la tuya. Vas a pagar. Después de 3 días de acoso digital, la campaña se trasladó al mundo físico. Fue un martes por la noche. Estaba en la cocina lavando una taza de café cuando miré por la ventana. Estacionado directamente al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante de la farola, estaba un sedán plateado familiar. El auto de Camila. Me quedé helada, y la esponja se me resbaló de la mano al fregadero. Di un paso atrás hacia las sombras de la cocina y observé. Pude ver 2 siluetas sentadas en los asientos delanteros. No bajaron. No tocaron la bocina. Solo se quedaron allí, con el motor encendido y los faros apuntando directamente a la ventana de mi sala. Era una táctica de intimidación, pura y simple. Enviaban un mensaje claro: sabemos dónde vives y no estás a salvo de nosotros. Se quedaron allí durante exactamente 3 horas. Pasé ese tiempo caminando por la sala como un animal enjaulado, con el corazón golpeándome las costillas, revisando 2 veces cada cerradura de cada puerta y ventana. Cuando finalmente se fueron, no pude pegar el ojo en toda la noche. El sedán plateado se convirtió en una presencia habitual. Aparecía a horas aleatorias. A veces estaba allí cuando salía a trabajar por la mañana, otras, estaba estacionado a mitad de la cuadra cuando regresaba a casa. La presencia constante empezó a alterar mi mente. Mi hogar, mi hermoso santuario, de repente se sintió expuesto. Empecé a mantener las persianas cerradas en todo momento. Me sobresaltaba con cada crujido del suelo, con cada roce del viento en los rosales de afuera. La paranoia era sofocante. Era una ingeniera exitosa de 34 años y, sin embargo, andaba a tientas por mi propia casa a oscuras, aterrorizada de mis propios padres. Estaban convirtiendo mi espacio seguro en una prisión, y el costo psicológico era cada vez más pesado.
Cuando la intimidación silenciosa no logró quebrar mi determinación, decidieron escalar las cosas. Pasaron del acoso pasivo-alegativo a la confrontación activa. Ocurrió un jueves por la noche. Julián y yo estábamos en una videollamada. Yo intentaba poner buena cara, hablándole de un nuevo parche de software que estaba escribiendo, cuando un golpe enorme y violento sacudió mi puerta principal. No fue un toque de cortesía. Fue alguien golpeando la madera sólida con el puño cerrado. Di un respingo, dejando caer el teléfono en el sofá. La voz de Julián llegó a través del altavoz, tensa por la alarma inmediata. Val, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Me acerqué con cautela al recibidor, la madera de la puerta vibraba bajo golpes repetidos y furiosos. Apoyé el ojo en la mirilla. Era mi padre, Marcos. Su rostro estaba desfigurado por una mueca de pura rabia, completamente rojo y sudoroso en el aire fresco de la noche. Valeria. Rugió, y su voz se escuchó con total claridad a través de la puerta. Sé que estás ahí dentro. Abre esta maldita puerta. ¿Me vas a escuchar? Pateó la parte inferior de la puerta con su bota pesada. Retrocedí, temblando incontrolablemente. Agarré mi teléfono. Julián, es mi papá. Está intentando derribar la puerta. Julián no dudó. Llama a la policía ahora mismo, Val. No abras esa puerta. Llama al 911. Marqué el número de emergencias, con voz temblorosa mientras le daba mi dirección a la operadora. Para cuando las luces intermitentes azules y rojas iluminaron mi jardín delantero 10 minutos después, Marcos ya se había ido. La policía tomó el reporte, pero como no había roto nada físicamente en ese momento, era muy poco lo que podían hacer más que prometer patrullajes más frecuentes por la zona. Pero el daño a mi tranquilidad ya estaba hecho. La frontera física de mi hogar había sido vulnerada por su violencia. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, llevaron su campaña de acoso a mi vida profesional. A la mañana siguiente, entré a la oficina agotada y nerviosa. Mi rival en el trabajo, un tipo engreído y demasiado ambicioso llamado Rodrigo, que constantemente intentaba sabotearme para obtener un ascenso, se asomó por encima de la división que separaba nuestros escritorios. Hola, Valeria, dijo con una sonrisa burlona y de complicidad. Recibiste una llamada bastante inusual en la línea principal de la oficina hace una hora. Una mujer que afirmaba ser tu madre. Sonaba histérica. Dijo algo sobre que estabas dejando morir a tu hermana por dinero. Arqueó una ceja, disfrutando del chisme. Me pidió que te pasara un mensaje, dijo que te dijera que la sangre es más espesa que el agua y que vienen a cobrar. La cara se me quedó completamente pálida. Habían encontrado mi lugar de trabajo. Estaban intentando arruinar deliberadamente mi reputación profesional para humillarme frente a mis colegas y superiores. Sentí una oleada de náuseas. Las paredes se cerraban rápidamente a mi alrededor. Mi casa ya no era segura, mi trabajo tampoco. No quedaba ningún lugar donde esconderme de sus exigencias tóxicas. Corrí al baño, me encerré en un cubículo e intenté concentrarme en respirar. Pero el pánico era una marea creciente que amenazaba con arrastrarme por completo. La gota que derramó el vaso, el momento que destrozó cualquier mínima esperanza que me quedara sobre mi familia, provino de la fuente más inesperada. Fue un domingo por la tarde. Mi teléfono vibró, mostrando un nombre que no había visto en años, el tío Tobías. Tobías era el hermano menor de mi padre. Durante mi infancia, había sido el tío agradable. Era el que me compraba libros cuando mis padres le compraban vestidos a Camila. Siempre parecía un poco alejado de la locura familiar, un observador silencioso que de vez en cuando me regalaba una sonrisa comprensiva. Desesperada por escuchar una voz de la razón, por encontrar a un adulto en la familia que finalmente les dijera a Marcos y a Silvia que estaban dementes, respondí la llamada. Valeria, pequeña, dijo Tobías con su tono familiar y carrasposo. He estado escuchando cosas muy preocupantes por parte de tu padre. Todo este problema con Camila parece haberse salido por completo de control. Dejé escapar un largo suspiro, sintiendo lágrimas de alivio en los ojos. Es una pesadilla, tío Tobías, confesé con la voz quebrada. Me están acosando.
Mi papá intentó tirar mi puerta abajo. Llaman a mi oficina. Quieren que venda mi casa para pagar las deudas de apuestas en criptomonedas de Esteban. Es una locura absoluta. Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. Escucha, Valeria, comenzó Tobías, y su tono cambió sutilmente de reconfortante a algo más calculado. Sé que tus padres están manejando esto mal. Están en pánico. Pero la verdad es que Camila sí está en graves problemas. Esos prestamistas no están jugando. Si no consigue esos $200,000 para fin de mes, las cosas se van a poner violentas. Me sequé una lágrima, desconcertada. ¿Y qué? Pregunté. Eso no significa que yo deba quedarme sin hogar por ella. Sé que parece injusto, continuó Tobías, con una voz persuasiva y de complicidad. Pero a veces la familia exige sacrificios. La plusvalía de tu casa es el único activo líquido que tiene la familia en este momento. Y bueno, entre tú y yo, necesito que hagas esto, Valeria. Necesito que vendas la casa. Fruncí el ceño, apretando el teléfono contra mi oído. ¿Por qué necesitas tú que lo haga? El silencio que siguió fue denso, cargado de una revelación desagradable. Porque, suspiró finalmente Tobías, sonando molesto en lugar de comprensivo, Esteban vino a verme primero. Yo invertí $50,000 de mi propio fondo de retiro en ese proyecto de criptomonedas. Soy una de las personas a las que les deben dinero. Si no vendes tu casa para rescatarlos, yo pierdo mi jubilación. Así que sé una buena chica. Deja de ser tan terca y haz lo que dice tu padre. Pon la casa en el mercado. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico en el estómago. La traición fue tan absoluta, tan completa, que me dejó sin aire. El tío Tobías no era una voz de la razón. No era un refugio seguro. Era solo otro parásito. Era un acreedor. No le importaba si a Camila le rompían las piernas, y ciertamente no le importaba si yo terminaba en la calle. Utilizaba la fachada de la lealtad familiar, manipulando mi confianza únicamente para asegurarse de recuperar sus $50,000. Mi familia entera no era más que un nido de víboras que se devoraban entre sí y esperaban que yo me sirviera en bandeja de plata. No dije una sola palabra. Simplemente alejé el teléfono de mi oído y colgué. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada por las paredes que yo misma había pintado, mirando por la ventana hacia la calle donde su auto solía merodear. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No podía ganar esta guerra quedándome inmóvil. Mi fortaleza se había convertido en una jaula. Mientras fuera dueña de esta casa, mientras estuviera ligada a esta ubicación física, nunca se detendrían. Me agotarían emocional y profesionalmente hasta que no me quedara nada. Una resolución fría, aterradora pero brillantemente clara se apoderó de mí. No podía hacer que ellos desaparecieran. Pero yo sí podía desaparecer, y sabía exactamente qué tenía que hacer a continuación. Aquel domingo por la noche, tras la devastadora llamada con mi tío Tobías, me quedé sentada a oscuras en la sala durante horas. El silencio de la casa, que solía ser mi mayor consuelo, ahora se sentía como una pesada manta de asfixia. Tomé mi teléfono y llamé a Julián. Respondió al primer tono, con la voz cargada de preocupación al escuchar mi respiración entrecortada. No puedo seguir con esto, Julián, susurré, sintiendo como el cansancio se asentaba finalmente en mis huesos. Están en todas partes. En mi puerta, llamando a mi oficina. Y ahora han puesto a mi propia familia en mi contra. Han arruinado esta casa para mí. Ya no es mi refugio, es un blanco. Julián guardó silencio un momento, permitiendo que me desahogara. Luego, su voz llegó clara y tranquilizadora. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, Valeria? Dime qué necesitas y lo haremos. El hecho de que incluyera un nuestro, que se involucrara en mi caótico problema sin dudarlo un solo segundo, me dio la fuerza que tanto necesitaba. Respiré hondo. Voy a vender la casa, dije, sintiendo las palabras a la vez aterradoras y liberadoras. Y luego me mudaré. Voy a buscar un nuevo trabajo o pedir un traslado, pero me voy de esta ciudad. Iré a Austin para estar contigo.
Hubo una breve pausa, y por un microsegundo mi mente ansiosa temió haber ido demasiado rápido. Pero entonces Julián soltó una risa suave y sincera. Ya era hora, dijo. De todos modos, mi apartamento es demasiado grande para una sola persona. Pero Val, si pones un cartel de venta en tu jardín delantero, tu familia lo verá. Pasan por tu casa todos los días. Si se enteran de que estás intentando vender, aumentarán el acoso. Intentarán sabotear la venta o molestar a los compradores para forzarte. Tenía toda la razón. Una venta pública sería un desastre. Necesito hacer una venta privada, le expliqué, mientras el plan se formaba rápidamente en mi mente. Necesito encontrar un agente de bienes raíces que se especialice en transacciones de alta discreción. Sin carteles en el jardín, sin publicaciones en portales públicos de Internet, sin jornadas de puertas abiertas. Solo conexiones directas y silenciosas con compradores que estén dispuestos a pagar en efectivo para cerrar rápido. A la mañana siguiente hice las llamadas. Encontré a una agente de bienes raíces muy bien valorada y sumamente profesional llamada Carolina. Me senté en su oficina y puse las cartas sobre la mesa de manera honesta. Le expliqué que me enfrentaba a una situación de acoso familiar grave y que necesitaba vender mi propiedad lo más rápido y discretamente posible. Le dije a Carolina que estaba dispuesta a listar la casa un 5% por debajo del valor de mercado para atraer a un comprador serio con efectivo en mano, que no tuviera que esperar un largo proceso de aprobación hipotecaria. Mis únicas condiciones no negociables eran el secreto absoluto y una fecha de cierre en menos de 30 días. Carolina escuchó atentamente, dando golpecitos con su bolígrafo en el cuaderno. Es muy inusual, Valeria, admitió con tono profesional, pero no es imposible. Tengo una cartera de clientes privada, en su mayoría personas mayores que buscan reducir su tamaño de vivienda discretamente o inversionistas que buscan un trato sólido. Creo que sé exactamente a quién llamar. Al salir de su oficina, sentí un dolor agridulce en el pecho. Renunciaba al símbolo físico de mi independencia, pero también cortaba el último lazo pesado que podían usar para arrastrarme al fondo del océano. Carolina fue sumamente eficiente y fiel a su palabra. En solo 4 días me llamó con una compradora muy motivada. Su nombre es Doña Beatriz, me explicó Carolina por teléfono. Es una viuda de 70 años que vendió recientemente su gran propiedad familiar. Quiere una casa tranquila y fácil de mantener en un vecindario seguro. Pagará todo en efectivo y le encantan las fotos privadas de tu jardín. Organizamos una única visita muy reservada un martes por la mañana, un horario en el que sabía que mi familia probablemente estaría trabajando o durmiendo. Doña Beatriz era una mujer encantadora, de mirada aguda y sonrisa amable. Recorrió mi casa, pasando la mano suavemente por las paredes que yo había pintado, admirando cómo la luz de la mañana iluminaba los suelos de madera. Esta casa tiene una energía maravillosa, dijo en voz baja, mirando por la ventana de la cocina hacia mis rosales. Se nota que alguien estuvo muy seguro y muy feliz aquí. Sus palabras me provocaron un nudo imprevisto en la garganta. Lo estuve, respondí con sinceridad. Acepté su oferta en efectivo esa misma tarde. Fue exactamente lo que pedí, un 5% por debajo del mercado. Fijamos la fecha de cierre para 21 días después. El siguiente obstáculo era mi trabajo. Temía esa conversación. Entré a la oficina de mi jefe, el señor Mendoza, sosteniendo mi carta de renuncia formal. Era un hombre estricto pero justo que me había guiado durante años. Señor Mendoza, comencé con la voz tensa. Necesito presentar mi aviso de 2 semanas. Debido a problemas personales y familiares graves, debo mudarme por completo a Austin, Texas. Deslicé el sobre su escritorio de caoba. El señor Mendoza no lo abrió. En cambio, se reclinó en su sillón de cuero, juntando las yemas de los dedos y mirándome con expresión analítica. Valeria, tu sincronización es o muy mala o absolutamente perfecta, dijo. Hemos estado planeando en secreto abrir una nueva oficina de desarrollo en Austin durante los últimos 6 meses. De hecho, iba a ofrecerte el puesto de directora general la próxima semana, asumiendo que superarías a Rodrigo por el puesto, cosa que ya hiciste. Viene con un aumento de sueldo sustancial, gastos de mudanza cubiertos y total autonomía. El puesto es tuyo si quieres seguir trabajando conmigo en Texas.
Me quedé allí sentada, completamente atónita. El universo no solo me estaba dando una salida, me estaba dando un cohete. Acepté el trabajo de inmediato. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de caos organizado. El papeleo de la venta de la casa se realizó de manera electrónica, un final silencioso para un capítulo importante de mi vida. Empacé mis pertenencias en un camión de mudanza alquilado bajo el amparo de la noche durante un solo fin de semana. Al hacer mi último recorrido por las habitaciones vacías, tomé una decisión muy calculada, dejé algunos artículos viejos y sin valor en el garaje. Una cortadora de césped descompuesta que pensaba tirar, una pila de botes de pintura vacíos y algunas herramientas de jardinería viejas. Si alguien miraba por la ventana del garaje, se vería desordenado. Parecería que la casa todavía estaba habitada. Era un pequeño detalle engañoso, pero mi instinto me decía que podría ser crucial. Le entregué las llaves físicas a Carolina, subí a mi auto y me alejé de la avenida de los Sauces por última vez. No miré atrás por el espejo retrovisor. Conduje directamente hacia Texas, hacia Julián, y hacia un futuro donde mi familia tóxica simplemente no existía. Levanté un muro digital absoluto, cambiando mi número de teléfono, eliminando mis redes sociales y desapareciendo por completo. Los dejé sin nada más que el silencio. Para mi familia, mi repentino y total silencio no fue un límite, fue un insulto. Fue un desafío directo a su distorsionada autoridad. Habían pasado toda la vida tratándome como un recurso disponible, y mi desaparición era, a sus ojos, un acto de rebeldía imperdonable. Más tarde lograría reconstruir la cronología exacta de su declive durante esas semanas críticas gracias a mi antiguo amigo de la universidad, Nicolás, quien desafortunadamente todavía vivía al lado de mis padres y escuchaba todo a través de las vallas del jardín. Según Nicolás, la tensión dentro de la casa de mis padres estaba llegando a su punto de ebullición. El fin de mes se acercaba rápidamente. Los prestamistas a los que Esteban supuestamente les debía dinero exigían sus $200,000, y mi hermana Camila no tenía un solo centavo a su nombre. El pánico se transformó en una rabia colectiva, y naturalmente, cada gramo de esa ira se dirigió por completo hacia mí. Yo era la hija egoísta que acumulaba una casa. Yo era la que tenía la llave de su salvación y se negaba a abrir la puerta. Sin embargo, el verdadero arquitecto del caos resultante no fue mi padre, fue Esteban. Nicolás escuchó una tremenda pelea a gritos en su patio trasero. Camila estaba sufriendo una crisis nerviosa, sollozando que la iban a matar. Mi padre caminaba por el césped, gritando sobre mi falta de respeto. Y entonces intervino Esteban, con su tono manipulador, plantando la semilla final en la mente de mi madre. Es muy injusto, Silvia, había dicho Esteban con la fuerza suficiente para que Nicolás lo escuchara. Valeria se va a quedar sentada en su bonita casa mientras la vida de Camila se destruye. Si Valeria se niega a vender la casa para salvar a su propia hermana, entonces tal vez esa casa no debería valer nada. Si nosotros no podemos tenerla, ¿por qué debería ella vivir allí en paz? Fue una manipulación. No pronunció las palabras explícitamente, pero la insinuación quedó flotando en el aire. Si no podían extraer el valor financiero de mi hogar, se vengarían destruyendo su valor físico. Se asegurarían de que yo sufriera tanto como ellos. Era una estrategia nacida del despecho. El último acto desesperado de una familia que había olvidado cómo construir algo valioso y solo sabía destruir. Y en su ciega rabia, completamente consumidos por su propio papel de víctimas, nunca se les ocurrió revisar los registros públicos de propiedad. No tenían la menor idea de que yo ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, durmiendo tranquilamente en Austin. No sabían que le había entregado las llaves a una viuda de la tercera edad semanas atrás. Se preparaban agresivamente para una batalla que ya había terminado, marchando hacia un campo donde a las únicas personas a las que podían herir era a ellos mismos. Eligieron un viernes por la noche, una noche sin luna y muy nublada que devoraba la luz de las farolas suburbanas. Era el escenario oscuro ideal para el delito que estaban a punto de cometer. Estacionaron el sedán plateado de Camila a 2 calles de la avenida de los Sauces y caminaron el resto del trayecto, con sus siluetas confundiéndose en las sombras. Eran un grupo lamentable. Mi padre, Marcos, con el rostro rígido por la indignación, llevaba un pesado mazo de acero de mango largo. Mi madre, Silvia,
con su habitual amabilidad falsa transformada en una fría amargura, empuñaba una pesada palanca de metal. Y mi hermana Camila, la protegida por la que supuestamente se organizaba todo esto, los seguía nerviosa, armada con un bate de béisbol de madera. Rodearon la parte trasera de la casa, evitando la puerta principal y dirigiéndose directamente a las grandes puertas corredizas de vidrio que daban a la sala. Asumieron que yo estaba dormida en la planta alta o fuera de la ciudad el fin de semana. Nunca se les cruzó por la mente que otra persona pudiera estar en esa sala. Marcos tomó el pesado mazo, cuadró los hombros y, con un fuerte gruñido de esfuerzo, lo estrelló directamente contra la gruesa puerta de vidrio. El impacto fue tremendo. El vidrio no solo se rompió, estalló hacia el interior con un estruendo violento, esparciendo miles de fragmentos afilados por el suelo de madera. Entraron por el marco destrozado, respirando con dificultad en el repentino silencio de la casa, y se pusieron a trabajar. No era un robo. Era un acto de puro odio. Marcos balanceó el mazo, golpeando la gran pantalla de televisión que estaba sobre la chimenea. Saltaron chispas y la pantalla implosionó con un ruido sordo. Pero ese televisor no me pertenecía, era de doña Beatriz. Mi madre descargó su palanca de metal contra la pesada mesa de centro de vidrio, reduciéndola a un montón de escombros peligrosos. Arrancó fotos enmarcadas de las paredes, pisoteándolas con sus zapatos pesados. Eran fotos de los nietos de doña Beatriz. No mías, pero Silvia estaba demasiado cegada por la rabia como para mirar los rostros de lo que destruía. Camila golpeó con su bate de béisbol las lámparas antiguas, los jarrones de porcelana, todo lo que pareciera frágil y costoso. Cada impacto era una liberación física de su propia frustración, redirigida hacia los objetos que creía que eran míos. En menos de 10 minutos, redujeron la tranquila sala de una desconocida a una zona de desastre. Pero habían cometido un error de cálculo fatal, doña Beatriz tenía el sueño sumamente ligero. Estaba en la habitación principal leyendo cuando el primer impacto en la puerta corrediza sacudió la casa. El corazón le dio un vuelco, pero no gritó ni se paralizó. Tomó su teléfono móvil de la mesa de noche, se encerró tras la pesada puerta de roble de su baño principal y marcó al 911. Hay varias personas dentro de mi casa, susurró a la operadora de emergencias, con una voz notablemente firme a pesar del terror. Estoy en el 114 de la Avenida de los Sauces. Tienen herramientas pesadas. Están destruyendo por completo mi sala. Por favor, dese prisa. Mientras mi familia continuaba con su vandalismo, impulsados por una fantasía de venganza, 3 patrullas de policía ya avanzaban en silencio por las calles oscuras, con las luces encendidas pero sin sirenas, convergiendo rápidamente sobre la casa. Llegué a la comisaría de policía de Lakewood justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de un tono gris pálido. El vuelo de emergencia de 4 horas de regreso desde Austin había sido una mezcla de ansiedad y café regular de aeropuerto, con mi mente repitiendo sin cesar las palabras del oficial Torres. Él me recibió en la entrada principal de la delegación, con aspecto cansado pero profesional. Valeria, gracias por llegar tan rápido, dijo, guiándome por un pasillo iluminado por luces fluorescentes. ¿Dónde están? Pregunté, con la voz ronca. Están en la sala de detención B, respondió, revisando su carpeta. No están cooperando en absoluto. No dejan de exigir verte. Creen firmemente que vas a solucionar esto o a retirar los cargos contra ellos. Me condujo a una pequeña sala de observación con un gran espejo de una sola vista. Me acerqué al vidrio y miré. Allí estaban. Estaban sentados alrededor de una mesa de metal frío, viéndose increíblemente pequeños, desaliñados y desamparados bajo las intensas luces policiales. Marcos tenía las manos esposadas a la mesa, con los nudillos raspados y amoratados. El cabello de Silvia era un desastre, con rastros de rímel oscuro manchando sus mejillas. Camila se mecía hacia adelante y hacia atrás en su silla de plástico, mordiéndose la uña del pulgar, pareciendo una niña asustada en lugar de una mujer adulta. La propietaria, la señora Beatriz, presentará cargos formales con la máxima severidad, dijo el oficial Torres en voz baja a mi lado. Allanamiento de morada, daños graves a propiedad privada y allanamiento de propiedad. El daño estimado a sus muebles antiguos y a la estructura de la casa supera los $40,000.
Dada la violencia de los actos y el monto económico, se enfrentan a penas de prisión obligatorias, sin mencionar la demanda civil que ya está preparando. ¿Quiere entrar a hablar con ellos? Sí, dije sin dudarlo un solo segundo. Sí, quiero. El oficial Torres abrió la pesada puerta y me acompañó a la sala de interrogatorios. En el instante en que me vieron, una enorme oleada de alivio se reflejó en sus rostros cansados, seguida de inmediato por su costumbre de culpar a los demás. Valeria, gracias a Dios que finalmente estás aquí, exclamó mi madre, forcejeando contra sus esposas. Dile a estos policías que todo fue un malentendido. Diles que somos familia. No hay ningún malentendido aquí, mamá, dije, con la voz firme y fría. No me senté, me mantuve de pie, mirándolos. Marcos golpeó sus manos esposadas contra la mesa de metal, haciendo resonar las cadenas. Esto es enteramente culpa tuya, Valeria, rugió, con su habitual ira. Todo esto. Si hubieras sido una hija leal y hubieras pagado la deuda de tu hermana, nada de esto habría pasado. Solo intentábamos darte una lección sobre el respeto. ¿Una lección? Repetí, dejando escapar una risa corta y vacía que resonó en la pequeña habitación. ¿Una lección de qué exactamente? De cómo cometer múltiples delitos graves. De cómo aterrorizar por completo a una mujer inocente de 70 años. Ella no debía estar allí, sollozó Camila desde la esquina, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pensamos que la casa estaba vacía. Pensamos que solo estábamos destruyendo tus cosas. ¿Pensaron que mi casa estaba vacía? Los corregí despacio, dejando que el silencio se extendiera mientras observaba sus rostros confundidos. Había esperado 5 largos años por este momento exacto. 5 años de ser la mala en su historia. Ahora era mi turno de escribir el final. Marcos intentó recuperar su autoridad. Tengo todo el derecho de romper la sala de mi propia hija si me falta el respeto. Esbocé una sonrisa tranquila y fría, y luego solté la revelación definitiva. Ese es el problema principal, papá, dije, y mi voz sonó nítida en la habitación. Esa no es mi casa. Él parpadeó, y su enojo flaqueó por un segundo. ¿De qué demonios estás hablando? No es mi casa, repetí, pronunciando cada sílaba. La vendí hace 3 semanas. La mujer a la que aterrorizaron violentamente en mitad de la noche es la nueva dueña. No entraron a mi casa. Entraron a la casa de una completa desconocida. El color desapareció instantáneamente de los 3 rostros. La boca de Marcos se abrió y cerró en silencio. Silvia dejó escapar un suspiro ahogado y tembloroso. Camila simplemente me miró, con los ojos abiertos por un horror absoluto. Toda la base de su indignación se desmoronó en un segundo. No me estaban castigando a mí, habían cometido un delito grave contra un tercero, y yo no los iba a salvar. El proceso legal y financiero fue rápido y contundente. La ilusión de mi familia de que yo haría desaparecer a la policía se evaporó ante la realidad del sistema judicial. Ya no estaban lidiando conmigo, sino con la Fiscalía de Lakewood. Doña Beatriz contrató a un abogado firme que presentó de inmediato una demanda civil contra mis padres y mi hermana por los $40,000 de daños materiales, más daños emocionales significativos. Ante las pruebas físicas evidentes, sus huellas dactilares en los mazos, la grabación del 911 de doña Beatriz y sus propias declaraciones grabadas en la delegación, su defensor público les informó que no tenían posibilidades en un juicio. La Fiscalía ofreció un acuerdo formal, debían declararse culpables de vandalismo grave y allanamiento. La sentencia fue de 5 años de libertad condicional estricta, terapia obligatoria para el manejo de la ira y, lo más importante, la restitución financiera completa e inmediata a la víctima. Si no pagaban, irían directamente a prisión estatal. La restitución inmediata significaba entregar $40,000 de inmediato. No los tenían. Sus ahorros se habían agotado por los fracasos de Camila y Esteban años atrás. Solo les quedaba un activo en el mundo, su propia casa, la vivienda en la que yo había crecido. No tuvieron otra opción. Para evitar la prisión, mis padres tuvieron que poner su casa en el mercado. El proceso fue una venta apresurada y de bajo costo por la desesperación. Tuvieron que aceptar la primera oferta baja que recibieron.
Tras pagar las comisiones de la agencia, los gastos legales y el cheque de $40,000 para el abogado de doña Beatriz, mis padres se quedaron prácticamente sin nada. Y entonces, en medio de la situación, surgió la ironía final. Durante el proceso legal, se reveló la verdad sobre la supuesta deuda de Camila. Los prestamistas peligrosos y violentos que supuestamente iban a romper piernas no existían. Todo había sido un engaño. La deuda era en realidad con una firma de inversión en línea regulada y con algunos familiares ingenuos, como el tío Tobías. La firma simplemente amenazaba con una demanda civil estándar, lo que habría dañado el historial crediticio de Camila y la habría obligado a declararse en bancarrota. Nadie estuvo nunca en peligro físico. Esteban había inventado la situación dramática para manipular las emociones de mis padres, esperando usar su pánico para obligarme a vender mi casa y darle el dinero. Cuando mi padre descubrió la verdad, su devoción ciega por su hija predilecta se rompió por completo. Nicolás me contó que la discusión a gritos que tuvieron se escuchó a 3 casas de distancia. Pero ya era demasiado tarde. El daño era permanente. Utilizaron el poco dinero que les quedaba de la venta de su casa para pagarle a la firma de inversión y evitar que Camila fuera a juicio civil. Y de ese modo, debido a su propia codicia y malicia, mis padres se quedaron sin hogar, sin dinero y distanciados. La casa que habían destruido en un intento de obligarme a vender la mía les había costado la suya propia. Fue un desenlace de absoluta correspondencia. Una semana antes de que mi ascenso comenzara formalmente en Austin, mi teléfono vibró con un número desconocido. Tenía la sospecha de quién era, pero esta vez respondí no por miedo, sino para cerrar el ciclo. «¿Hola?», dije con calma. «Valeria», susurró una voz al otro lado. Era mi madre, Silvia, pero su voz sonaba apagada, sin rastro de su habitual soberbia o manipulación. Sonaba como un eco. Perdimos la casa. La venta se cerró hoy. Tenemos que desalojar por completo para el domingo. Lo sé, dije, manteniendo mi tono neutral. Hubo una pausa prolongada. Pude escucharla tomar aire con dificultad. Tu padre no está bien, Valeria. No ha dicho una sola palabra en 4 días. Solo se sienta en una silla plegable y mira fijamente a la pared. Se ve tan viejo. Camila y Esteban nos van a dejar quedarnos con ellos en su pequeño apartamento de una habitación. Tu padre y yo dormiremos en un sofá cama dañado en la sala. Esteban está molesto por eso. La imagen que describía era sombría, pero en mi mente solo veía a Marcos levantando un mazo y a Silvia apoyándolo. Cometimos un error, Valeria, sollozó. Un error terrible. Estábamos tan asustados por tu hermana. No pensábamos con claridad. Lo lamento tanto. Era la disculpa que había deseado escuchar durante los primeros 29 años de mi vida. Y ahora que finalmente la pronunciaba, no significaba nada para mí. No nacía de un remordimiento real por cómo me habían tratado, nacía de la desesperación al enfrentar las consecuencias. No lo lamentaban por lo que habían hecho, lo lamentaban porque los habían descubierto. Tengo que irme, mamá, dije en voz baja. «Espera», exclamó con pánico. «Por favor, Valeria, no cuelgues. No nos queda absolutamente nada. Tu padre no puede trabajar. ¿Podrías enviarnos un poco de dinero? Solo lo suficiente para conseguir un apartamento pequeño para nosotros. Por favor, Valeria, somos tu familia». Y ahí estaba la verdad inalterable. Incluso después de todo, después de la policía, los arrestos y las casas perdidas, seguía pidiéndome dinero. Nuestra relación terminó permanentemente hace 5 años, mamá, dije, con una voz suave pero definitiva. La noche en que tú y mi papá me dijeron que estaba muerta para ustedes si no financiaba el proyecto de Esteban, acepté esos términos. Todo lo que les ocurre ahora es simplemente el resultado de sus propias decisiones. Les deseo lo mejor. Terminé la llamada, bloqueé el número y experimenté una profunda y completa tranquilidad. La situación había terminado de manera definitiva. Un año puede cambiarlo todo. Estaba sentada en el porche de madera de una casa de 2 pisos en las colinas de Austin, Texas. El sol se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. La casa era de Julián y mía,
La habíamos comprado juntos, uniendo mi nuevo salario como directora regional y sus ingresos como médico. El dinero de mi antigua casa en la Avenida de los Sauces estaba invertido de forma segura en un fondo de jubilación, intacto. Julián salió al porche con 2 vasos de té helado. Me entregó uno y se sentó a mi lado, pasándome el brazo por los hombros. Me apoyé en él, respirando el aroma fresco de la tarde. Pensé en la palabra familia. Durante la mayor parte de mi vida, había sido un concepto asociado a la obligación pesada, la culpa constante y una carga abrumadora. Significaba sacrificar mis propias necesidades para financiar los caprichos de otros. Haberme alejado fue la decisión más difícil, dolorosa y acertada de toda mi vida. Me enseñó la lección más valiosa de todas: la sangre no define a una familia. El respeto, el afecto incondicional y el apoyo mutuo son los que realmente la construyen. A veces, la familia que uno elige activamente es mucho más real que aquella en la que le tocó nacer. Julián se giró hacia mí, dejando su vaso. Buscó en su bolsillo con una mezcla de emoción y timidez, y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Valeria, dijo con suavidad, abriéndola para mostrar un anillo sencillo pero hermoso. Tú eres mi hogar. ¿Te casarías conmigo? Lo miré a él, al hombre que me había apoyado y que nunca me había pedido que me limitara para comodidad de nadie más. Sí, susurré, con lágrimas de genuina alegría deslizándose por mis mejillas. Sí, por supuesto. Mientras colocaba el anillo en mi dedo, miré nuestro jardín delantero. No había autos esperando en la oscuridad. No había amenazas ocultas en las sombras. Solo había paz, libertad y un futuro construido sobre una base sólida que nadie podría derribar.